La chimenea humeaba. Ese fue el detalle que confundió a los vecinos más tarde. En el amanecer helado de principios de abril de 1922, una fina columna de humo gris se elevaba desde la granja de Intercaifec. Para cualquiera que pasara por allí, parecía una señal de vida. Implicaba calor. Implicaba que alguien estaba dentro, despertando, avivando el fuego, haciendo café, quizás preparándose para alimentar al ganado que mugía en el establo. Implicaba normalidad. Pero no había nada normal en Intercaifec. Lo que los vecinos no sabían, lo que no podían imaginar, era que la familia dueña de la granja llevaba muerta 4 días. El humo no provenía de un fuego encendido por el abuelo, Andreas, o su hija, Victoria. Lo estaba encendiendo otra persona. Alguien que había masacrado a 6 personas, apilado sus cuerpos como leña, y luego decidió quedarse. Durante 4 días, el asesino vivió entre los cadáveres. Comió su pan. Durmió en sus camas. Alimentó a sus animales. Mantuvo la casa caliente. Esta es la aterradora realidad de los asesinatos de Intercaifec. No es solo una historia sobre un crimen, es una historia sobre una intrusión tan total, tan íntima, que viola nuestra comprensión básica de la seguridad. Tememos al monstruo que se esconde en la oscuridad. Pero, ¿qué pasa si el monstruo sale a la luz y toma tu lugar en la mesa? Para entender cómo pudo desarrollarse tal horror, primero debemos entender el lugar. Baviera, Alemania. El año es 1922. El mundo todavía sangra por las heridas de la Gran Guerra. Es un tiempo de profunda incertidumbre. La hiperinflación comienza a estrangular la economía, el extremismo político crece en las cervecerías de Múnich, a solo 1 hora en coche. Pero aquí, en los profundos bosques al norte de Múnich, el caos del mundo moderno se siente distante. Aquí, el ritmo de la vida lo dictan las estaciones, la cosecha y la campana de la iglesia. La granja conocida como Intercaifec estaba aislada. Se encontraba a 1 kilómetro del pueblo principal de Grovern, oculta tras un espeso velo de pinos llamado el Exenols, el bosque de las brujas. El nombre mismo sugiere folclore, un lugar donde no te adentras después del anochecer. La granja era una fortaleza de soledad. Era un complejo robusto y autónomo donde la casa y el establo estaban conectados, permitiendo a los granjeros cuidar del ganado sin tener que salir nunca al frío cortante. Pero esta arquitectura, diseñada para la comodidad, acabaría convirtiéndose en una trampa. La familia Gruber, que vivía allí, no era popular. Eran ricos, trabajadores, pero reclusos. A la cabeza de la mesa estaba Andreas Gruber, un patriarca de 63 años con una reputación tan oscura como los bosques circundantes. Se sabía que era un tirano, violento, controlador y profundamente desagradable. Su esposa, Casilia, vivía a su sombra, una mujer callada, desgastada por años de trabajo y miedo. Luego estaba su hija viuda, Victoria Gabriel, una mujer que se comportaba con cierto desafío, y sus 2 hijos, Casilia, de 7 años, y el bebé, el pequeño Joseph, de solo 2. Había rumores en el pueblo sobre los Gruber. Rumores oscuros. El tipo de chismes que la gente intercambia en voz baja después de la misa del domingo. Decían que el pequeño Joseph podría no ser hijo del difunto esposo de Victoria, que murió en la guerra, ni hijo de un vecino. Susurraban que Joseph era producto de un pecado entre padre e hija, incesto. Fuera cierto o no, estos rumores construyeron un muro entre Intercaifec y la comunidad. Estaban solos. Y en el invierno de 1922, esa soledad se volvió peligrosa. La extrañeza no comenzó de golpe. Se coló lentamente, como la escarcha en las ventanas. Comenzó 6 meses antes de los asesinatos, con la criada. La anterior empleada de la familia, Crescens, renunció abruptamente. No solo avisó, huyó. Empacó sus maletas en pánico y les dijo a los aldeanos que la casa estaba embrujada. Habló de sonidos extraños, de pasos en el ático cuando no había nadie allí arriba, de la sensación de ser observada desde las sombras. Andreas Gruber se rió de ello. Era un hombre práctico, un hombre de la tierra. No creía en fantasmas. Contrató a una nueva criada, María Baumgartner, que tenía previsto llegar el 31 de marzo. Pero a medida que marzo llegaba a su fin, los fantasmas regresaron. Y esta vez, incluso el escéptico Andreas comenzó a notarlo. Empezó con el clima. Una tormenta de nieve tardía había cubierto la región, convirtiendo la granja en una isla blanca. Unos días antes de fin de mes, Andreas salió a revisar el perímetro. Encontró algo que le heló la sangre. En la nieve fresca e inmaculada, había huellas.
Pisadas de botas claras y pesadas. Emergían de la densa oscuridad del bosque de las brujas y conducían directamente a la granja. Andreas la siguió. Caminó junto al rastro, esperando que dieran la vuelta, esperando ver por dónde se había ido el intruso. Pero las huellas no se iban. Caminaban hasta la casa y se detenían. No había huellas de regreso. Quienquiera que hubiera salido del bosque, había entrado en la granja y nunca salió. Andreas registró el granero. Revisó los cobertizos. No encontró a nadie. Pero la sensación de ser observado se intensificó. Esa noche, la familia lo escuchó de nuevo, el sonido que había aterrorizado a la antigua criada. Pum. Pum. Pum, pasos en el ático, directamente sobre sus dormitorios. Andreas, armado con una escopeta, subió la escalera hacia el desván. Era un espacio polvoriento y estrecho, lleno de heno y viejos aperos de labranza. Iluminó las esquinas con su linterna. Las sombras bailaban, las motas de polvo flotaban en la luz. Pero el ático estaba vacío. O al menos, eso parecía. El asedio psicológico continuó. A la mañana siguiente, Andreas encontró un periódico en el porche. Era un diario de Múnich al que nadie en la familia estaba suscrito. El cartero no lo había entregado. Entonces, ¿quién lo hizo? Era como si alguien estuviera dejando migas de pan, burlándose de ellos. Luego, las llaves desaparecieron. Las pesadas llaves de hierro de la puerta principal de la casa se esfumaron de su gancho. Ahora, no podían cerrar la casa por la noche. En la mañana del 30 de marzo, Andreas habló con un vecino. Parecía alterado, lo cual era raro en el estoico anciano. Le contó sobre las huellas, los ruidos en el ático, las llaves perdidas. El vecino, preocupado, se ofreció a prestarle un arma o enviar a sus hijos a pasar la noche. Pero en una fatal demostración de terquedad, Andreas se negó. «Puedo manejar mi propia casa», dijo. No quería a la policía involucrada. No quería extraños husmeando en los secretos de la familia Gruber. 31 de marzo de 1922. Un viernes. La nueva criada, María Baumgartner, llegó a la granja a última hora de la tarde. Tenía 44 años y buscaba un trabajo honesto. Deshizo su baúl en la pequeña habitación de servicio, probablemente sintiendo el frío en el aire, sin saber que acababa de entrar en su propia tumba. Mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de los pinos, proyectando largas y distorsionadas sombras sobre la nieve, la granja quedó en silencio. La familia se preparó para dormir. No sabían que las huellas en la nieve no eran una advertencia. Eran una promesa. El intruso ya estaba dentro. Los había estado observando durante días, tal vez mirando a través de las grietas en el suelo del ático, esperando el momento perfecto. Y ahora, la espera había terminado. La noche cayó sobre el bosque de las brujas. La granja fue tragada por la oscuridad, la única luz provenía de las lámparas de queroseno parpadeando en las ventanas. Lo que sucedió a continuación es una reconstrucción, un rompecabezas armado por detectives que llegaron demasiado tarde, mirando patrones de salpicaduras de sangre y cuerpos fríos. Pero la secuencia de los eventos revela una metodología escalofriante. Esto no fue un ataque frenético de un animal salvaje. Fue una ejecución. En algún momento de la noche, uno por uno, los miembros de la familia fueron atraídos fuera del calor de la casa hacia el granero helado. No sabemos exactamente qué los atrajo. ¿Escucharon un ruido? ¿Estaba el ganado inquieto, perturbado por el extraño en su medio? ¿O el asesino simplemente los llamó, imitando una voz que conocían? El primero en ir fue probablemente el padre, Andreas, o su esposa, Casilia. Imaginen la escena. El anciano se pone su abrigo, agarra una linterna y abre la pesada puerta que conecta la cocina con el establo. Entra en el olor a heno y estiércol. El granero es vasto, lleno de sombras. Llega al umbral y todo se vuelve negro. El arma era un pico o un azadón, una herramienta agrícola pesada. Golpeó con brutal precisión. Cayó al instante. Pero el asesino no dejó el cuerpo allí. Lo cubrió. Echó heno sobre el cadáver, ocultando el horror. Luego, esperó. El silencio volvió a la granja. Dentro de la casa, los demás se habrían preguntado: ¿dónde está padre? ¿Por qué tarda tanto? La curiosidad se habría convertido en preocupación. Así que la siguiente persona fue a revisar. Tal vez fue la madre, Casilia. Sigue el mismo camino, abre la misma puerta, entra en la misma oscuridad. No ve nada fuera de lugar,
quizás solo un montón de heno donde el suelo debería estar despejado. Llama por un nombre. La respuesta es un golpe de pico. Cae encima de su marido. Luego viene Victoria, la joven viuda. Y finalmente, la pequeña Casilia de 7 años. La niña. Debe haber estado aterrorizada. Su madre y sus abuelos habían desaparecido en el oscuro granero y nunca regresaron. ¿Salió temblando? ¿Lloró? Fue la cuarta en morir en ese granero. El asesino los apiló. Uno encima del otro. Abuelo, abuela, madre, hija. Un macabro tótem de generaciones extinguidas en una hora. Cubrió la pila con heno. Incluso sacó una vieja puerta de sus bisagras y la colocó sobre los cuerpos, como para arroparlos. Pero el trabajo no había terminado. Quedaban 2 personas dentro de la casa. El asesino regresó a la cocina. Se movió por las habitaciones silenciosas, el suelo crujiendo bajo sus botas, los mismos sonidos que la familia había escuchado durante días. Entró en la habitación de la criada. María Baumgartner, en su primera noche, probablemente estaba durmiendo o deshaciendo la maleta. Nunca lo vio venir. Fue asesinada en su cama. Finalmente, fue a la cuna. El pequeño Joseph, 2 años. Los rumores decían que era hijo del asesino o hijo del abuelo. No importó. El niño fue silenciado mientras dormía. 6 personas. Muertas. La granja debería haber caído en un silencio profundo y helado. Pero aquí es donde el caso de Interkaifeck pasa de ser una tragedia a una pesadilla. La granja no murió. Siguió viviendo. El 1 de abril, el día después de los asesinatos, 2 vendedores de café llegaron a la granja para tomar un pedido. Llamaron a la puerta. Nadie respondió. Golpearon la ventana. Nada. Caminaron por el patio. Estaba inquietantemente tranquilo, pero notaron algo extraño: la puerta de la sala de máquinas estaba abierta. Esperaron 1 hora y luego se fueron, asumiendo que la familia estaba en los campos. Pero la familia no estaba en los campos. Estaban en el granero, a solo unos metros de donde los vendedores estaban parados. El domingo 2 de abril, los vecinos de Grover notaron humo saliendo de la chimenea nuevamente. Lo vieron claramente contra el cielo gris. Los Gruber están en casa, pensaron. Asumieron que todo estaba bien. Alguien estaba dentro, manteniendo el fuego. Alguien estaba cocinando. El 4 de abril, un mecánico llamado Albert Hofner llegó a la granja. Había sido contratado por Andrea semanas atrás para reparar el motor de una picadora de alimentos. Hofner era un hombre sencillo que solo quería hacer su trabajo. Llegó por la mañana y encontró la casa cerrada. No vio a nadie. Pero escuchó al perro, un Spitz llamado Baldi. El perro ladraba furiosamente dentro del granero, y luego gemía. Hofner decidió empezar a trabajar de todos modos. Preparó sus herramientas en el patio. Durante 4 horas, trabajó en el motor. Silbó melodías. Comió su almuerzo sentado en el umbral de la puerta. Años después, la policía se dio cuenta del horror de esta escena. Mientras Hofner comía su sándwich, el asesino casi con certeza lo estaba observando desde la ventana. El asesino estaba dentro. Hofner testificó más tarde que se sintió incómodo, que la granja se sentía mal, pero terminó su trabajo. Incluso reparó la máquina, empacó sus herramientas y se fue. Fue el afortunado. Pasó una tarde en compañía de un asesino en masa y salió caminando. Pero para el 4 de abril, el pueblo comenzó a preocuparse. La pequeña Casilia había faltado a la escuela 2 días. El cartero se quejó de que el correo se acumulaba. El periódico del sábado seguía intacto en el porche. Los vendedores de café mencionaron la casa vacía. Las piezas de rompecabezas se estaban uniendo en las mentes de los vecinos. Lorenz Schittenbauer, un vecino que tenía una historia complicada con la familia, y de quien se rumoreaba que era el verdadero padre del bebé Joseph, decidió investigar. Reunió a otros 2 hombres, Jacob Sigl y Michael Poy. Caminaron a través de la nieve hacia Interkaifeck. Era el final de la tarde. El sol bajaba. La granja permanecía silenciosa, amenazante. Forzaron la puerta principal del granero. Gimió sobre sus bisagras. El perro, Baldi, estaba dentro, atado. El perro estaba herido, alguien lo había golpeado, pero también alimentado. Los hombres miraron alrededor. El granero estaba en penumbra. «Hay alguien aquí», gritó Schittenbauer. Entonces, lo vieron.
En la esquina del establo, escondido bajo un montón de heno y una puerta vieja, sobresalía un pie. Schittenbauer se acercó. Levantó la puerta. La vista que los recibió fue suficiente para romper la mente de granjeros curtidos. Los cuerpos estaban entrelazados, congelados en un grotesco abrazo de muerte. Había sangre por todas partes, empapada en la paja. Schittenbauer los reconoció al instante. «Este es Andreas», dijo, con la voz temblorosa. «Esta es Victoria». Corrieron hacia la casa, esperando encontrar sobrevivientes. Encontraron a María, la criada, muerta en su cama. Encontraron al bebé, Joseph, en su Moisés, con el cráneo destrozado. Llamaron a la policía. Pero esto era la Alemania rural de 1922. La ciencia forense estaba en pañales. La escena del crimen fue pisoteada por vecinos que vinieron a mirar el horror. La evidencia fue destruida. Pero cuando el doctor Johann Baptist Wiest, el médico de la corte, llegó para realizar las autopsias, descubrió un detalle que atormenta a los investigadores hasta el día de hoy. Examinó los cuerpos en el granero. Andreas, Casilia, Victoria, habían muerto instantáneamente por un traumatismo masivo en la cabeza. Pero la niña pequeña, la joven Casilia. El médico encontró mechones de su propio cabello en sus manos. Ella no había muerto al instante. Había sobrevivido al golpe inicial. Había yacido allí, en la oscuridad helada, presionada contra los cadáveres de su madre y sus abuelos, durante horas. En su agonía y terror, se había arrancado su propio cabello de raíz antes de sucumbir finalmente al shock y la pérdida de sangre. Había estado viva mientras el asesino caminaba sobre ella, calmando al ganado, encendiendo el fuego, comiendo el pan. La investigación comenzó, pero empezó con una desventaja masiva. El asesino tenía 4 días de ventaja. Y había dejado atrás una escena que no tenía sentido. ¿Por qué quedarse? ¿Por qué alimentar al ganado? ¿Por qué mantener la casa caliente? Esto no fue un robo. Se encontraron dinero y joyas en la casa, intactos. Esto fue personal. O fue el acto de alguien que se sentía como en casa. Las secuelas de Interkaifeck son un descenso al absurdo y a la superstición macabra. La policía estaba desconcertada. El inspector George Reingruber, del Departamento de Policía de Múnich, dirigió la investigación, pero era un hombre de ciudad perdido en un mundo de silencio rural y bocas cerradas. Entrevistaron a más de 100 sospechosos. Trajeron perros rastreadores, pero los perros simplemente corrieron hacia el bosque y se detuvieron, confundidos por la miríada de olores dejados por los curiosos que habían pisoteado la escena. Pero el capítulo más grotesco de la investigación ocurrió un año después. En un intento desesperado por resolver el caso, el tribunal ordenó que se separaran las cabezas de las 6 víctimas de sus cuerpos. Los cráneos fueron cortados y enviados a Múnich para ser examinados por clarividentes, psíquicos que afirmaban poder leer los recuerdos de los muertos en sus huesos. Suena a brujería medieval, pero este era el procedimiento policial oficial en 1923. Los psíquicos no encontraron nada. Los cráneos nunca fueron devueltos a los cuerpos. Se perdieron durante el caos de la Segunda Guerra Mundial. Los cuerpos decapitados de la familia Gruber yacen en el cementerio de Weidofen hasta el día de hoy. Un testamento eterno a un sistema de justicia que les falló por completo. Entonces, ¿quién lo hizo? Las teorías son tan oscuras como los bosques que rodean la granja. Primero, estaba Lorenz Schittenbauer, el vecino que dirigió el grupo de búsqueda. Su comportamiento ese día fue extraño. Cuando encontraron los cuerpos, los otros 2 hombres quedaron paralizados por el shock. Pero Schittenbauer estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Según los informes, movió los cuerpos con sus propias manos antes de que llegara la policía. Sabía exactamente cómo navegar por el oscuro granero. Abrió la puerta principal de la casa con una llave que había estado desaparecida durante días. ¿Cómo la tenía? Schittenbauer tenía un motivo. Había tenido una relación con la hija viuda, Victoria. Creía que era el padre del bebé Joseph. Pero el viejo Andreas Gruber les había prohibido casarse y, según se informa, había chantajeado a Schittenbauer. Fue un crimen pasional. Se quebró, mató a la familia y luego se quedó en la casa para jugar a la casita con los cadáveres de la familia de la que quería formar parte. Schittenbauer demandó a cualquiera que lo llamara asesino por calumnias hasta el día de su muerte en 1941, llevándose sus secretos a la tumba. Luego, está la teoría del soldado. El marido de Victoria, Carl Gabriel, supuestamente murió en Francia en 1914.
Pero su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos aldeanos susurraban que Cal no había muerto. Decían que había regresado de la guerra, traumatizado y roto, solo para encontrar a su esposa embarazada de su propio padre. ¿Se escondió en el ático? Los observó durante días, juzgándolos, antes de descender como un ángel vengador para borrar el pecado. Esta teoría explica la precisión militar de los asesinatos. Un golpe para cada uno. Eficiente. Frío. Y finalmente, está el vagabundo. En los meses posteriores a los asesinatos, la policía encontró evidencia de un vagabundo, o un grupo de vagabundos, moviéndose por la zona. ¿Pero mataría un vagabundo a toda una familia y dejaría una fortuna en marcos de oro debajo de la cama? ¿Se quedaría un vagabundo 4 días para alimentar a las vacas? La granja misma fue demolida en 1923. Los aldeanos de Grovern, tal vez temiendo que el mal se extendiera, derribaron Intercaifec hasta los cimientos. Querían borrarla del mapa. Hoy, no hay nada allí más que un santuario solitario en un campo plano y abierto. Una cruz con los nombres de las 6 víctimas. Si vas allí, el viento todavía aúlla a través de la llanura, viniendo desde la dirección del bosque de las brujas. Lo que hace que Intercaifec sea tan aterrador no es la sangre. No es el arma. Es la intimidad. Construimos nuestros hogares para ser santuarios. Cerramos nuestras puertas para mantener el mundo fuera. Pero en Intercaifec, la cerradura no importaba porque la amenaza ya estaba dentro. Piensa en las huellas que encontró Andreas Gruber. Conducían hacia la casa, pero nunca se alejaban. Durante días, la familia vivió sus vidas, comiendo, durmiendo, discutiendo, mientras un par de ojos los observaba desde la oscuridad de arriba. Lo oyeron. Lo sintieron. Pero no se fueron. El asesino de Intercaifec nunca fue encontrado. Salió de esa casa el 4 de abril, tal vez saludando al mecánico mientras se deslizaba hacia el bosque, y se desvaneció en la historia. Probablemente vivió el resto de su vida como un hombre libre. Podría haber sido un vecino que bebía cerveza con la policía. Podría haber sido un abuelo que contaba cuentos a sus hijos, con las manos lavadas de la sangre de un niño de 2 años. Nunca lo sabremos. El caso está cerrado. La granja ya no existe. Pero las huellas, metafóricamente, todavía están allí. Conduciendo hacia la oscuridad, y nunca volviendo a salir.